El envejecimiento asociado al metabolismo conlleva o se media a través de la formación de radicales libres, que tienen un papel biológico fundamental. De hecho, los radicales libres son una pieza fundamental de una parte del sistema inmune que se llama sistema inmune innato, porque esos radicales libres luchan o destrozan las paredes de las bacterias, destruyéndolas. Desgraciadamente, además de contribuir a destrozar las paredes de las bacterias, contribuyen a destrozar las propias células en las cuales los radicales libres se generan. Frutas, verduras, hortalizas. ¿Pueden estos alimentos retardar los efectos nocivos de los radicales libres? Productos antioxidantes como las vitaminas A, C y E se presentan como una alternativa que aún se encuentra en fase experimental. Mientras llegan los resultados, seguir una dieta saludable que incluya alimentos ricos en estas vitaminas hará que lleguemos en mejores condiciones a nuestra vejez. En la regulación del ciclo celular, los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, juegan un papel muy importante. Por ello están también en el punto de mira de los investigadores como posibles agentes de ciertos procesos de envejecimiento. Cada vez que una célula se divide, pierde una porción de telómero. Después de un número determinado de divisiones, el telómero desaparece por completo y la reproducción de las células se detiene. A medida que nos hacemos viejos, nuestras células van sumando divisiones y por lo tanto sus telómeros son cada vez más cortos. Que los telómeros no se repliquen podría hacer las veces de reloj en una bomba de tiempo. Queda mucho por conocer sobre los procesos que han de funcionar perfectamente sincronizados para que el reloj de la edad siga andando. Estos mecanismos, los que posibilitan la vida y nos conservan jóvenes, son los mismos que nos llevan a envejecer. Investigar la vida nos acerca a la muerte. No disponemos de fuentes ni de plantas que nos proporcionen la eterna juventud. Ni siquiera estamos en condiciones de afirmar que un día la enfermedad desaparecerá de la Tierra. Incluso es probable que muchas de las enfermedades que conocemos se expandan y que surjan otras que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Sin embargo, nos disponemos a ser testigos de la mayor revolución que la ciencia médica ha experimentado a lo largo de toda su historia. La medicina del futuro ha comenzado. La demanda de tecnología por parte de la sociedad está aumentando vertiginosamente. La medicina no ha podido sustraerse al poder de atracción que ejercen las nuevas tecnologías. El desarrollo de la robótica, de las nuevas técnicas de imagen y de la biotecnología están preparando el escenario de la medicina futura del siglo XXI. Estas son imágenes obtenidas mediante resonancia magnética nuclear. Tras un complejo proceso, podemos llegar a observar cualquier zona de nuestro organismo fileteada milímetro a milímetro. Lo que vemos no es siempre una foto fija, puede ser una imagen en movimiento. En este corte de cerebro, el color rojo indica que las neuronas de esa zona están trabajando. Gracias a la tomografía por emisión de positrones, conocemos las bases moleculares de la adicción a las drogas, del envejecimiento o de las enfermedades mentales. Los avances en el campo de la robótica y de la nanotecnología, unidos a la información visual ofrecida por estas técnicas, están posibilitando la aparición de cirugías limpias, sin huellas. Dirigir dispositivos de mínimo tamaño a través de nuestras venas o de nuestro tubo digestivo son los primeros pasos hacia la revolución quirobótica.
La biotecnología irrumpe con fuerza en el escenario de las revoluciones médicas del siglo XXI. Aunque no es una recién llegada. Biotecnología eran ya las técnicas que se utilizaban para hacer queso o cerveza, los injertos para mejorar cosechas o los cruces para obtener un mayor rendimiento en animales. Hoy, gracias al desarrollo de la genómica, ha cobrado protagonismo. Desde que en 1990 se pusiera en marcha oficialmente el proyecto Genoma hasta la fecha actual, en que tenemos ya varios borradores de la secuencia completa del genoma humano, se han logrado rastrear los genes implicados en más de 2000 enfermedades. Se conocen los genes defectuosos de enfermedades como la distrofia muscular, la hemofilia o la fibrosis quística. El análisis genético de una gota de sangre de un recién nacido contiene información suficiente para determinar si de adulto será susceptible de padecer cáncer o si tendrá predisposición a sufrir de Alzheimer en la vejez. Susceptibilidad, probabilidad, riesgo, el término elegido puede variar, pero siempre nos movemos en el campo de las probabilidades. Surgirá un nuevo grupo en la sociedad formado por gente que no sufre dolor, ni inquietud, ni limitaciones. No serán pacientes, pero tampoco serán sanos. Sin duda alguna, el paciente tiene que cambiar también, pero el paciente de una forma muy significativa. El paciente, cuando llega a nuestra consulta en el momento actual, viene con una sintomatología, con una serie de caracteres que van a determinar nuestro diagnóstico y, por tanto, la enfermedad del paciente. Pero, sin duda, a través de lo que estamos viendo del mapa genético de estas terapias génicas, llegará un momento que el paciente felizmente venga a nuestra consulta sin ninguna sintomatología. Es decir, que la analítica, el análisis genético nuestro sea lo que nos condicione para conseguir que ese paciente no padezca lo que de una forma generacional ha padecido su familia anteriormente. Cambiará el concepto de paciente, pero no será el único cambio. La sociedad entera tendrá que adaptarse. Cada individuo poseerá un carné genético que contendrá una valiosa información sobre su salud futura. Pero esta información puede llevar a clasificar y segregar en grupos a la población según su condición genética. La sociedad se enfrenta a un gran reto. La adoración sin límites a la tecnología que permite manipular y modificar nuestros genes convertirá al hombre en la primera especie que pueda seleccionar su destino evolutivo. Tras la estela de los avances que se prevén en medicina, algunos creerán que por fin se realizará el gran sueño de la razón. Un mundo feliz, una Arcadia de gente sana, eternamente joven, que como en el célebre cuento de Borges, quizás se aburra, pero no se muera. Pero sabemos también que ese sueño podría no ser deseable, que la razón produce monstruos. ¿Quién nos dice que todos esos admirables avances en la genética se utilizarán de manera honesta para curar enfermedades? ¿Quién nos asegura que no ayudarán a crear ese otro mundo feliz con seres genéticamente programados para dominar a masas diseñadas para obedecer? No hace falta irse a un futuro tan lejano. Aquí, hoy día, las mejoras en el bienestar de las poblaciones occidentales están provocando cambios en las condiciones del medio natural que afectarán negativamente a la salud. Cambio climático, desertización, destrucción de tierras de cultivo por la explotación industrial amenazan la capacidad productiva de la biosfera. Todo este panorama tiene lugar, además, en medio de crecientes desigualdades sociosanitarias. Los ricos son cada vez más ricos y están más sanos, y los pobres más pobres y más susceptibles a enfermar. Ante esto tienen que reaccionar la política y la sensibilidad de las gentes de las sociedades democráticas avanzadas. Pero la medicina y la tecnología tienen también mucho que decir. Su ambición por superar los límites naturales
puede ser peligrosa, pero es también fuente de esperanza. Quizás no para llevarnos a ningún mundo feliz, a ninguna Arcadia sin enfermedad ni muerte, pero sí para impulsar nuestro mundo hacia un progreso más inteligente, más razonable, más digno y, en definitiva, más sano.